Transmite Radio Ciudad de Nogoyá, desde el centro de la provincia de Entre Ríos. Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera. Y a las 11 menos cuarto de la mañana de hoy, lunes 27 de julio del 2026, tomamos contacto con la ciudad de Paraná y con un querido amigo, el profe Luis Laferrier, que viene con su micro a contarnos sobre el plan Masacre y por un mundo nuevo. Con un tema interesante hoy, profe. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo has empezado la semana? Bueno, buenos días, contento de nuevo de estar en tu programa y agradeciendo como siempre esta posibilidad. Yo como siempre me siento un privilegiado en la vida porque puedo comer todos los días, pero bueno, no pasa lo mismo, viste, con la gran mayoría de la gente, por eso uno sigue preocupado, ¿viste? Pero fíjate vos que por ahí esa empatía que se critica a algún sector de la derecha, vos estás valorizando de que podés comer todos los días, y me deja una reflexión. ¿Tan mal estamos? ¿Para qué sirve el equilibrio fiscal? ¿Para qué sirve todo esto que estamos haciendo? ¿Qué tenés preparado para hoy, profe? Bueno, justamente lo que quería charlar era eso, cómo para la publicidad oficial, para los grandes medios de incomunicación, la propaganda, ¿no es cierto?, del gobierno muestra que como que hay un éxito en la política económica, y una de las claves de ese éxito es que se ha terminado con el déficit fiscal. Por lo cual, ¿no es cierto?, para ello, analizar el déficit fiscal es como el tema central, ¿no es cierto?, de la política económica. Claro. Y yo quería hablar justamente de eso, de las grandes mentiras de Milei respecto al déficit fiscal. Para lo cual, bueno, desglosaría en 4 o 5 grandes temas, ¿no es cierto? Primero, poner en contexto, ¿viste?, qué significa el déficit fiscal, ¿viste?, para que toda la gente lo entienda, porque este es un tema que tienen que comprender el común de la gente. ¿Por qué hablan tanto los expertos del déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal tiene que ver primero con las funciones del Estado, ¿no es cierto? Una sociedad como la que nosotros vivimos, existe un organismo, una organización, ¿no es cierto?, una institución que es el Estado, que lleva a cabo distintas funciones, algunas son esenciales, clave, y que para poder cumplir con esas funciones tiene que realizar actividades y tiene que realizar gastos, ¿no es cierto?, lo que se llama el gasto público, claro. Y tiene que conseguir fuentes para financiar ese gasto. Bueno, el tema de la situación fiscal tiene que ver que si esos gastos que lleva a cabo el Estado, bueno, para garantizar la salud pública, la educación pública, la promoción de las actividades económicas, para todos esos gastos esenciales, el Estado tiene un presupuesto, ¿no es cierto?, donde se figuran todos los ingresos y todos los gastos. Si los gastos que realiza el Estado se cubren con los ingresos genuinos, que son fundamentalmente los ingresos tributarios, se puede decir que estamos en un presupuesto equilibrado. O sea, que los gastos se cubren con los ingresos. Si los ingresos son superiores, o sea, los ingresos, todo lo que recauda el Estado con los impuestos, son más que los que gasta, entonces dice que tiene superávit. Y por el contrario, si no alcanza con los impuestos que cobra, con los tributos en general, para cubrir el gasto, hablamos de déficit fiscal. Claro. Entonces, ese es el déficit fiscal, ¿no? Cuando los ingresos genuinos no alcanzan a cubrir los gastos que tiene el Estado. Ahora, cuando no cubren los gastos con los tributos, con los impuestos que cobra, de alguna manera tiene que hacer frente a los gastos. Bueno, hay 2 formas principales de cubrir el déficit fiscal, es decir, la falta de fondos para cubrir los gastos. Y uno es con endeudamiento, es decir, bueno, si no tengo plata, pido prestado para cubrir gastos que ya sea pago de salario, pago de jubilaciones, pago de obras públicas. Si no me alcanza con los impuestos que cobro, me pido prestado, y eso significa un endeudamiento, porque eso pedir prestado significa que en algún momento hay que devolverlo, pero además hay que ir pagando intereses. Claro. La otra forma de cubrir el déficit fiscal es con emisión de dinero. El Estado tiene el único organismo, ¿no es cierto?, la única institución en el país que está autorizado a crear dinero es el Estado, y la forma de crear dinero es emitiendo, o sea,
el Banco Central le presta al Tesoro, que es el que tiene que asumir los gastos, le presta dinero, bueno, se llama técnicamente adelantos transitorios del Banco Central, que teóricamente después el Estado debería, el Tesoro, devolverle al Banco Central. Bueno, esto es un poco como poner en contexto, es el déficit y así se cubre ese déficit. Antes de que siga, ¿puedo hacerte una pregunta de sentido común? Sí, cómo no, por supuesto. Profe, el gobierno solamente debe superditarse a administrar las partidas, o sea, esto de financiar todo lo que está a cargo como salud, educación, jubilaciones, obra pública, todo lo que vos contaste, solamente con la recaudación impositiva. El Estado no puede promover otras actividades, el gobierno, mejor dicho, no puede promover otras actividades como para que generen recursos, ya sea inversiones, ya sea otorgamiento de microcréditos o créditos. Te consulto, o solamente vos venís y decís, me entra esto y pago esto, y ahí no me quedás. No, a ver, está bien la pregunta tuya y tal vez no he sido demasiado explícito, ¿viste? Pero entre las funciones del Estado hay muchas funciones. Entre algunas, ¿no es cierto?, son las funciones más que nada de regulación, que tienen que ver con la normativa, con las leyes, que pueden ser que promuevan distintas actividades. Después las acciones, en esa promoción de actividades puede ser promover la actividad industrial, promover el empleo, promover el ingreso. Esto es una de las funciones del Estado. La otra función es realizar efectivamente esas actividades, o sea, no solo promover que la hagan las pymes, que la hagan las empresas nacionales, sino también realizar el Estado propiamente con su estructura, ya sea el Estado central, ya sea las empresas públicas o los organismos descentralizados, realizar otras actividades que no hace el sector privado y que son claves, son indispensables, o sea que están todas esas, por supuesto. En conjunto, todo lo que gasta el Estado para llevar a cabo esas actividades es lo que se llama el gasto público. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros queremos analizar el tema del déficit, porque parece que el déficit era un tema central, era la causa de todos los problemas argentinos, tenemos que ver qué consecuencias puede traer el déficit para que sea visto como un demonio, ¿no es cierto? Y por qué es tan importante, según este gobierno, para que la economía y la sociedad ande bien, terminar con el déficit fiscal. Y bueno, yo siempre tomo en cuenta que cuál es el fin principal, la finalidad de la actividad económica en una sociedad, porque eso es lo que va a analizar después si el déficit fiscal o el superávit fiscal ayuda o no a cumplir con la finalidad de la economía. ¿Y cuál es la principal finalidad de la economía? Que yo siempre insisto, es garantizar condiciones de vida digna para todos. Claro. Entonces tenemos que ver cómo afecta el déficit fiscal o el superávit, ¿no es cierto?, de la vida de la sociedad, que tiene que ver con garantizar alimentación, salud, vivienda, trabajo digno, ingresos suficientes. Entonces solamente tenemos, ahí está lo fundamental. ¿Por qué? Porque el tema es que el déficit, el superávit fiscal, llamémosle así, obtener más ingresos que lo que se gasta, no es el fin último de la economía. El fin último de la economía es que todos vivan bien, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. ¿cómo vive mejor la economía? Y para eso tenemos que ver tanto la experiencia histórica de la Argentina como las comparaciones internacionales, ¿no es cierto? Es decir, ver todo esto, pero en función de cómo vive la gente, para hacer un análisis adecuado si es conveniente o no terminar con el déficit fiscal. No sé si por ahí no estoy muy confundido, ¿no es cierto? No, está bien. Te pregunto otra, vos disculpame que yo te vaya interrumpiendo, pero te voy haciendo preguntas de sentido común que quizás nuestros oyentes podrían hacerte. Vos dijiste ahí, bueno, sí, mejor. Bueno, por lo que venís contando, un Estado puede interceder para que todos tengamos un mejor bienestar, o como este gobierno, un gobierno, vamos a decir, no un Estado, un gobierno, o como este gobierno decir, no, bueno, dejamos todo librado al azar y el mercado regule y salimos todos. Yo te pregunto, ¿hay experiencias en el mundo relacionadas con este tipo de políticas, teniendo el contexto de lo que es nuestro país, un país que está endeudado, que tiene serios problemas? ¿Hay experiencias en donde vos, como gobierno, le sacás esta asistencia para que el que menos tiene, por lo menos tenga sus necesidades básicas cumplidas? Dejar que todo se regule el Estado y hoy sea una potencia, o sea, vos tenés un ejemplo, qué sé yo, decirme Singapur, Alemania lo hizo, porque ¿se entiende lo que te pregunto?
Sí, yo justamente iba para eso, parece que más o menos estuvimos coordinando A ver. previamente. Dale. Porque digo, vamos a ver qué es lo que nos muestra tanto la experiencia histórica de la Argentina como la experiencia mundial, que ha pasado en realidad con la calidad de vida de la gente en relación al déficit fiscal, al superávit fiscal, ¿no es cierto?, y a la participación del Estado. Tenemos que reconocer, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de que satisfacer las necesidades básicas es una cuestión esencial para la vida. Y nosotros para satisfacer las necesidades básicas necesitamos bienes y servicios, y esos bienes y servicios en una economía de mercado solamente lo vamos a obtener si tenemos dinero. Nadie nos va a regalar nada, ¿no es cierto? Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, bueno, eso tenemos que comprarlo. Ahora, ¿qué pasa si hay una sociedad donde existe una gran parte de sus integrantes que no tienen ingresos? No tienen ingresos porque no tienen laburo, porque laburan gratis, porque están enfermos, porque ya son chicos, porque ya son viejos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y bueno, si no tienen ingresos y no existe otro mecanismo, están condenados a muerte. Entonces, por eso es que el Estado, y por eso que el mercado no garantiza nada de eso, el Estado tiene que intervenir de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué dice la experiencia histórica de la Argentina? O sea, ¿cuándo vivió mejor la sociedad argentina? ¿En periodos de déficit fiscal o en periodos de superávit? Y si nosotros vemos la experiencia de que se conforma como nación, ¿no es cierto?, en las décadas del 60, del 80, del siglo XIX, el periodo que mejor vio la Argentina es ese medio siglo del llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones entre los años 30 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí había bajísimos niveles de pobreza e indigencia. No tiene que existir pobreza, pero estaba más o menos en un 3,5% de la población. Es ínfimo en relación a lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Está más de la mitad de la población viviendo en la pobreza. Había empleo para todo, porque los índices de desocupación eran bajísimos, pero los que tenían empleo eran sueldos dignos, de calidad, con todos los beneficios laborales. Había movilidad social organizada, donde generación y generación se podía vivir mejor. Sistema de educación que fue ejemplo en el mundo. Sistema de salud que fue pionero en América Latina. Avances increíbles en el sistema de ciencia y tecnología a nivel mundial. O sea, todo eso se logró en ese casi medio siglo, y había 3 pilares esenciales que garantizaron eso: la industrialización sustitutiva, un mercado interno que crecía porque había más consumo, y un Estado que era activo e intervenía en la economía. Bueno, en todo ese periodo, que fue lo que mejoró sustancialmente las condiciones de vida para la gran mayoría, tuvimos déficit fiscal. Claro. O sea, con un Estado con política proteccionista, o como vos llamabas recién, industrialista. Hubo nacionalización de sectores claves, como el comercio exterior, como la banca, empresas estatales que fueron estratégicas y que fueron ejemplo en el mundo, pioneras antes de que aparezcan en otros países esas empresas, como empresas, digamos, que manejaban, por ejemplo, el petróleo, el gas, la energía. Hubo políticas de distribución del ingreso y defendían las condiciones de trabajo, sistema de educación y salud que era gratis para todos. Es decir, todo eso se lograba con déficit fiscal, porque el déficit fiscal financiaba principalmente todas estas actividades. ¿Y cómo se cubría el déficit fiscal? Y fundamentalmente con emisión monetaria. Con emisión monetaria. O sea que con emisión monetaria y con déficit fiscal nosotros tuvimos las mejores épocas que inclusive nos diferenciaron del resto de América Latina por las condiciones de vida, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos dice la situación, la experiencia argentina. O sea, entonces, ¿por qué se demoniza el déficit fiscal si cuando mejor no tuvimos déficit fiscal? Entonces, podemos decir, bueno, pero a lo mejor una situación excepcional, eso no pasaba en otros países. Bueno, veremos el déficit fiscal con la experiencia mundial. ¿Qué muestra la experiencia mundial de los países con déficit fiscal? Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba economía en los años 60, 70, se llama un libro de Castro y Leza, que cuando hablaba del Estado decía, y daba cifras, por supuesto, que los países desarrollados son los que mostraban mayor intervención del Estado y más déficit fiscal. Y daba los ejemplos, ¿no es cierto?, históricos de los países dominantes, llamémoslo así. En cambio, los países más atrasados del mundo era donde el Estado tenía menos participación en las economías. Claro. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esa experiencia de la mayoría de los países? Que al revés de lo que dice el neoliberalismo, lo que dice este gobierno, toda la lacra del poder económico, en realidad el Estado fue el garante, como vos recién comentabas en las preguntas, de que mejoren las condiciones de vida, de que haya empleo, de que haya industria. Y hoy, en los últimos años, en la actualidad, informes del organismo internacional, inclusive el propio Fondo Monetario Internacional, un informe donde estudia 205 economías del mundo, 6 de cada 7 economías tienen déficit fiscal. Entonces no es una anomalía, Argentina no fue
Y esto es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son los países que tienen déficit fiscal? Eso. Que vienen teniendo en los últimos años. ¿Cuáles son los países que tienen déficit fiscal? Primero los tres que más alaba Milei: Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Déficit fiscal. Y todo el pelotón de los llamados países industrializados, ¿no es cierto? Los países desarrollados, entre comillas. Te puedo decir: Estados Unidos, déficit 7,4%, Israel, Bélgica, Francia, Finlandia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Austria, Italia, Salvador, España, Australia, Perú, Canadá, Países Bajos, Corea, Japón. Es decir, todo eso tiene déficit fiscal. ¿Sí? Entonces está claro que si el déficit fiscal es tan endemoniado, ¿cómo puede ser que justamente los países dominantes, los países desarrollados, son los que tienen más déficit fiscal, ¿no? Y el caso especial de Estados Unidos es interesante porque desde el año 70, desde el año 1970, o sea, más de medio siglo, Sí. registró 52 años de déficit fiscal y solamente 4 años de superávit. Entonces, ¿qué coherencia tiene esta gran mentira de Milei, decir que necesitamos terminar con el déficit fiscal y que así vamos a ir a equipararnos a los países desarrollados de Estados Unidos, cuando ellos están mostrando otra realidad, ¿no es cierto? Pero veamos el otro. Pregunta de sentido común también, en base a eso que venís contando y en base al discurso de Milei, porque quiero entender o que nos expliques vos, digamos, bueno, obviamente no está bien que uno gaste más de lo que le entra hasta en la economía del hogar. Pero si el hogar se mantiene de esa manera, si hay una armonía, si hay una felicidad, si hay una rueda que va impulsando hacia adelante, digamos, y en esto de rueda impulsar hacia adelante, corregime vos, en el 2003 o a fines del 2006, creo que con un viento de cola por el tema de la soja, se pagó la mayoría de la deuda externa, que quedaron algunos holdouts, algo de fondos buitres, digamos, y eso limpiaría un poco esto de la deuda mala, esto de no se puede deber, ¿viste? ¿Entendés? Pero te pregunto, no, ¿qué traería de beneficio? Suponete que le creemos y decimos, tomamos todos como... no debería haber déficit fiscal. Es una línea transversal para todos los gobiernos de aquí en adelante, que no haya déficit fiscal a costa de todo lo que está pasando, a costa de que los jubilados ganen mal, que no haya educación, todo lo que ya sabemos. ¿Cuál sería el beneficio? Porque si vos me decís, Luis, atrae las inversiones porque somos un país serio, hace 3 años que no entra nada, no viene nadie a invertir. No, bueno. Contame qué consecuencia trae el déficit. Fabio, yo te diría primero que insisto en esto, que tanto la experiencia histórica de la Argentina como la experiencia mundial indica que el déficit fiscal ha sido clave para mejorar las condiciones de vida y para el desarrollo de los países. Y aún, no solamente experiencia histórica, internacional y argentina, sino la situación actual, los países que tienen déficit fiscal están entre los países más desarrollados. Y los países que tienen superávit fiscal, o sea, aquellos que supuestamente administran bien la economía según el criterio del Fondo Monetario y según el criterio de Milei, son los países con mayor cantidad de pobreza y con enorme desigualdades sociales. Te digo algunos ejemplos: Haití, el país más pobre del mundo, sí. Tonga, Sudán, Nicaragua, Samoa, el Congo, Lesoto. Es decir, te estoy hablando de los países más atrasados, son los países que tienen superávit. Claro. Entonces, nosotros, si queremos tener superávit, vamos en camino hacia el pelotón de los más pobres y no hacia el pelotón de los más ricos, como dice Milei. Claro. Entonces, eso lo quiero aclarar bien, porque no tiene que ser un objetivo central eliminar el déficit fiscal, porque sí, porque eso oculta más de lo que señala y permite llevar a cabo las políticas del plan masacre. Claro. Entonces, queda claro que el déficit fiscal fue lo que garantizó, entre otras cosas, con políticas adecuadas, ¿no es cierto? Pero esas políticas adecuadas, si requirieron déficit fiscal, no hubo problema, porque garantizaron. Además, no es lo mismo la situación de una familia que la situación de un Estado. Un Estado tiene que llevar a cabo una serie de funciones que son esenciales. Si para llevar a cabo esas funciones esenciales con los ingresos tributarios no alcanza, puede cubrirse con otras formas. Y las formas que se encontró en la Argentina en los momentos que mejor anduvo fue con emisión monetaria, porque emisión monetaria ponía más dinero que garantizaba una situación de lo que se llama el círculo virtuoso del crecimiento, más salario, más gasto del Estado en obras públicas, eso generaba más empleo, más venta, más ocupación, y eso genera el efecto multiplicador. Entonces,
descartemos esto de que el déficit fiscal es necesario, no, claro. porque la realidad nos muestra otra cosa. Claro. La realidad nos muestra otra cosa, no vamos hacia Estados Unidos. Estados Unidos nos muestra que tuvo en más de medio siglo todo déficit fiscal y los países desarrollados también. Exacto. Eso no es así. Y vamos a camino hacia Haití, que es el país más pobre del mundo. Ahora vamos a lo otro que vos decís, ¿no es cierto? A ver. En realidad, nosotros en los últimos 2 años o 2 años y medio, ¿no es cierto?, se ha eliminado el déficit fiscal. Bueno, esto es una gran mentira de Milei. Esto es una gran mentira porque Milei no terminó con el déficit fiscal en Argentina. Porque ha venido falseando los registros contables y ha venido ocultando los intereses de la deuda pública que ha pagado con bonos. Es decir, cuando los intereses son gastos corrientes, ¿no es cierto? Sí. Pero si uno los saca del presupuesto, los disfraza porque emite bonos para pagar los intereses, entonces no figura como gasto, entonces eso aparece ficticiamente con un gasto menor y aparece un superávit. Claro. Hay distintos cálculos. El ex ministro Lacunza dice que habló de que el falso superávit del 0,2% del PBI, en realidad si incluye los intereses, se transforma en un déficit del 4% del PBI. O sea, el superávit desaparece, es un déficit real. Claro. El Tesoro no va pagando los impuestos, los intereses, lo va capitalizando mes a mes. Entonces, ¿eso qué hace? Oculta, por un lado, oculta el superávit, pero va generando una deuda fenomenal. Claro. Que ya en el año 2025 alcanzó 10 puntos del PBI. E inclusive más todavía. El Fondo Monetario, cuando hace el último informe de la Argentina para aprobar ese fondo adicional que mandó, lo aprueba por una decisión política de Trump, de apoyar a este gobierno porque le está entregando todo. Pero en realidad hace una nota al pie de página, como los técnicos, como para poniéndose, digamos, resguardo de las críticas futuras, dice que si incluyen los intereses devengados en los gastos corrientes, eso llevaría a un déficit del 0,8 del PBI. Es decir, están ocultando información y están deformando. No tenemos superávit fiscal, no se ha eliminado el déficit fiscal, sino que está escondido. Y otra forma de, digamos, esto está con datos inclusive oficiales, ¿no es cierto?, porque financian esos intereses con letras capitalizable, bueno, capitalizable, pero que van aumentando la deuda en última instancia. Es patear para adelante, pero esconderlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este año, entre enero y junio, esos intereses capitalizados, te voy a decir en pesos, ¿no es cierto?, alcanzaron 14,26 billones de pesos. Billones de pesos. Y el gobierno informó que tuvo un superávit financiero de 1,46 billones. O sea, fíjate, tuvimos un superávit de 1,46 billones, pero esconden 14,26 billones. Claro. Por lo tanto, si esos intereses tuvieran, el resultado financiero mostraría un déficit superior a los 12,8 billones de pesos. Está claro entonces que no hay realmente superávit fiscal, sino que sigue habiendo déficit, pero está oculto. Otra forma de ocultarlo es no pagar los gastos que son devengados, tirar para adelante. En lugar de pagarlo hoy, lo pagamos dentro de 3 meses. Entonces va mes a mes, se vienen acumulando pasivos. Estos son los que se llaman la deuda flotante. O sea, deuda que hay que pagar durante el año, pero no la registramos, no la pagamos directamente. Claro. Hay muchos gastos que se están, digamos, se barren debajo de la alfombra, gastos que hay que pagar y que no se pagan ahora, pero después se pagan. Bueno, esto significan cifras muy grandes, ¿no? Ahora, a pesar de todo esto, que no se ha llegado al déficit, se ha hecho igualmente un ajuste brutal sobre los gastos más importantes. Pero ¿cuáles son los gastos que se ha ajustado? El pago de intereses, no, para nada, eso se sigue pagando religiosamente. El pago de los subsidios a las grandes corporaciones, no, todo eso no. Se ha ajustado sobre los gastos que son esenciales. Claro. Y así y todo no lograron el superávit fiscal. Pero esos gastos esenciales nos están afectando, están masacrando la estructura económica y social. Porque hacen un ajuste fenomenal sobre áreas, sobre sectores, sobre organismos que son clave para lograr mejoras económicas y sociales. Profe. Tiene que ver con la caída de los salarios de los trabajadores estatales, de más de un 20%, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones que lo ponen en riesgo de supervivencia a una más importante de la población, el drástico recorte de inversiones públicas, esto es sabido desde el primer día hasta ahora, y eso no solamente tiene un impacto económico, sino también un impacto ya sea en el deterioro de la ruta, en las obras públicas, ¿no?
hay un recorte significativo de los fondos que deben recibir las provincias, porque el Estado recauda de todo el país, de todo el territorio, y se cree que son los fondos del gobierno, y esos son fondos de todas las provincias, y le han recortado a las provincias, salvo que algunas lleguen al pie a aceptar y avalar todo lo que hace el gobierno nacional y de pronto le mandan fondos, ¿no es cierto? Claro. Se están desmantelando organismos que son clave en ciencia y tecnología, el servicio de la producción, el INTA, el INTI, y hay recortes brutales en el sistema de salud y de educación pública, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está haciendo el gobierno. ¿Sí? Entonces uno dice, macanudo, entonces vamos a hacer un balance que ha hecho, estamos mejor ahora que cuando se inició el gobierno, porque si supuestamente se está haciendo semejante sacrificio con el pretexto de que así va a mejorar, bueno, en realidad no, porque este plan Masacre ha empeorado sustancialmente la economía y la sociedad argentina. Están destruyendo la estructura económica en los sectores que son más importantes, que garantizan empleo, valor agregado, mejores condiciones de vida, o sea, la industria, la construcción, el comercio interior. Se han perdido más de 28.000 empresas, el 99% de ellas son micro, pequeñas y medianas, se han perdido casi 350.000 empleos registrados, solamente los formales, después están los otros. Ha habido una caída sistemática en el consumo interno, porque eso tiene que ver con el cierre de empresas, ¿no? Y las condiciones de vida son lamentables. Entonces, esto es lo que yo quiero señalar, ¿no es cierto? Porque hay como un mito, ¿no es cierto? No, tiene que haber déficit, no puede ser, todos se han alineado en esa mentira, ¿no es cierto? No tiene que haber déficit, tiene que mantenerse. Entonces, primero que hay déficit, y segundo que eso no es ninguna garantía, al contrario, toda la experiencia histórica y la experiencia internacional nos dice que para garantizar funciones que son esenciales del Estado, si el Estado interviene y gasta, el problema es qué lo hacen, cómo lo hacen, ¿no es cierto? Claro. El Estado hoy gasta mucho, pero gasta en perjuicio del pueblo. Claro. Profe, hay dos números que tengo acá que quisiera que nos explicaras. Vos sabés que el viernes tuvimos una columna con un querido amigo que es sociólogo, que se llama Pablo Fernando Mazzaroli, y nos traía un informe que después, a ver si lo podemos subir y pasártelo para que vos lo corrobores o no, en donde en estos casi 3 años de Milei, Pablo traía un informe donde se han ajustado en dólares casi 82.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Que yo decía, es un número exorbitante. Y estaba mirando ahora, mientras vos hablabas, porque hablabas, digamos, del déficit fiscal, Producto Bruto Interno, deuda, y estaba mirando por ahí lo que te tira Google, pero quería cotejarlo con vos y que le cuentes a la gente, porque a ver, 82.000 millones, tiene algo que ver con lo que vos venías contando, 82.000 millones de ajuste que tuvo que sufrir el pueblo argentino en estos casi 3 años, es casi el 10% del Producto Bruto Interno. Acá me está dando casi 700.000 millones de dólares el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Contale a la gente y después contame si más o menos te dan esos números a vos. Sí, en realidad no lo tengo acá presente a ese número, pero es muy probable, ¿no es cierto?, que el ajuste que ha realizado, ajuste fiscal significa que cuando no se cubre los gastos totales con los ingresos tributarios, se trata de que llegue al equilibrio, eso ajustando. Ahora, ese ajuste puede ser sobre distintos rubros. Puede ser que achique el gasto, puede ser que aumente los impuestos, o puede ser un poco de los dos, claro, ¿sí? Para hacer ese ajuste. Exacto. En la Argentina se ha dado las dos cosas, pero en realidad ha habido una caída nominal de los impuestos, ha caído la recaudación, porque los impuestos fundamentalmente recaen sobre el consumo, sobre los sectores que tienen menor cantidad, menor poder adquisitivo, ¿no es cierto?, los impuestos regresivos. Entonces eso, por más que se haga ajuste, si cae el consumo, cae la recaudación de los impuestos internos. Entonces el Fondo Monetario, pero esto además es consecuencia de la política económica. La política económica hace que caiga el consumo porque afecta el ingreso de la mayoría de la población. Al caer el consumo, caen los impuestos, la mayor parte de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, al caer la mayor parte de los impuestos, se genera menor cobertura del gasto, o sea, más déficit. Claro. Entonces el Fondo Monetario dice, no, tiene que hacer más ajuste todavía, pero más ajuste ¿sobre qué? Y sobre los sectores mayoritarios que después van a terminar
haciendo todavía mayor la caída de recaudación. Pero el tema, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué este brutal ajuste? ¿Por maldad solamente? Porque es un proyecto, es parte del proyecto, del plan Masacre, que busca que el consumo en la Argentina disminuya estructuralmente y para siempre, porque necesitan los recursos que tenemos los argentinos para llevárselos afuera. Claro. Entonces el presidente hace alarde de que tenemos, bueno, fue a la rural diciendo que tenemos récord de exportación de carne vacuna, pero tenemos también el consumo de carne vacuna per cápita, uno de los más bajos de la historia. Exacto. O sea que nosotros estamos produciendo para que se lo lleven. Claro. Tenemos récord de exportación energético en petróleo y gas, pero resulta que estamos pagando cada vez precios internacionales de energía cuando nosotros tenemos costos bajísimos. O sea que están haciendo que nosotros consumamos menos para llevar esos recursos. Es decir, para ellos sobra población, a pesar de que somos un poquitísimo en relación a todo el mundo y a pesar de que tenemos uno de los territorios más ricos. Este es un plan deliberado. Esto no pasa por casualidad, ni por inexperiencia del gobierno o equivocación. Estos son los resultados buscados. Y las políticas que sigue ajustando, que siguen promoviendo el Fondo Monetario, que sigue prometiendo este gobierno, nos van a llevar cada vez a una peor situación. Claro. Entonces hay un error enorme de un sector de la sociedad que dice, bueno, teníamos que hacer un esfuerzo, es necesario hacer el equilibrio presupuestario, cumplir. Bueno, esto es falso porque no se sostiene con nada real. Es toda una creación que se impone a través de los grandes medios y que lamentablemente los periodistas, los llamados periodistas, porque son mercenarios en realidad, y los llamados políticos, pero que también son mercenarios, que se alinean por mantenerse en el cargo, por ganar un cargo, hacen lo que quiere el poder, ¿no es cierto? Pero es importante desmitificarlo, es importante declarar que no tiene ningún sustento esto que dice. Por supuesto, por supuesto. La verdad que siempre es un placer conversar con vos porque nos sacás las dudas, aparte tenés una manera clara de explicarnos y bueno, déficit fiscal sí o no, saco una conclusión. Depende de la felicidad del pueblo, ¿no? Depende de la... Vos sabés que yo te escucho y a mí siempre me vendieron que la economía era una ciencia fría y vos siempre comentás y lo repetís que la economía está para hacerle un bien a la gente, no para que sea un número frío y cada uno de nosotros seamos una estadística nomás. Así que por eso te agradezco mucho las explicaciones que nos das y obviamente te seguiremos consultando, profe. Bueno, yo me alegro muchísimo de poder seguir, espero que no venga la bolilla negra y que siga teniendo este espacio. Sí, bueno. Muchas gracias, profe, y que termines bien la semana. Gracias. Y estaremos seguramente contactándonos el lunes que viene, no, el otro. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Desde la ciudad de Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, usted está sintonizando Radio Ciudad de Nogoyá, la radio de la gente.